Recibimos de nuevo a Elías Díaz, que ha sido catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y que sigue trabajando en muchos y diversos temas, como por ejemplo la selección y publicación de un primer tomo de los diarios de Joaquín Ruiz Jiménez, del que fue discípulo en la Universidad de Salamanca a finales de los años 50 del siglo pasado. Y para seguir hablando con Elías Díaz, del que fue primer defensor del pueblo de la democracia, contamos también hoy con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Elías Díaz y vamos a hacer una segunda sesión de reflexión, de debate, de discusión, de rememoranza de la figura de Joaquín Ruiz Jiménez, cuyos diarios de una vida, por lo menos en su primera etapa, 1967-1978, han aparecido publicados por las Cortes Generales y por el Defensor del Pueblo. Tenemos que decir que en una magnífica edición, muy bien editado, con una letra que se lee muy bien, con unas páginas muy bien estructuradas, realmente magníficamente editado. Y ahí estábamos el otro día, habíamos hablado del inicio, uniéndolo a la conmemoración de los 50 años de Cuadernos, habíamos hablado de su época de Salamanca, de la irrupción del nuevo movimiento obrero, con Julián Ariza, con Marcelino Camacho. Habíamos hablado también de cómo era la tensión dentro de las facultades de Derecho y en la disciplina de Filosofía del Derecho, pero hay un momento que no me gustaría olvidar, que aparece ahí como con mucho dramatismo y que también se refiere a Elías Díaz, no solo por todo lo que le hacían los Elías de Tejada y todos los integristas, sino en el momento que a él le impacta mucho del estado de excepción, cuando detienen a sus colaboradores, los confinan en pueblos, a Gregorio Pérez Barba, a Elías Díaz, y bueno, pues todo el momento, además tan duro, porque ha sido pocos días después de la muerte trágica de Enrique Ruano. Entonces todo ese mundo que él vive, un nuevo movimiento estudiantil, una especie de debate, porque lo que sí que reflejan los diarios es un hombre de una hiperactividad, porque por un lado está en todo el mundo del Vaticano y del catolicismo internacional. En segundo lugar, como abogado continuamente en procesos complejos y a la vez intentando reconstruir el Colegio de Abogados. En tercer lugar, como director de Cuadernos para el Diálogo. Y en cuarto lugar, bueno, ya como profesor en esa facultad. Todo esto con una familia de 11 hijos. O sea que el hombre es que realmente no paraba, verdaderamente era una actividad constante de hacer una cosa, de dar una conferencia, de intervenir, de hablar, todo ese mundo. Y ahí es donde hay un punto de interés en él, en ese movimiento estudiantil que aparece, habla también de José María Mohedano, de lo que es la evolución de Cuadernos, que a mí me parece que sería especialmente interesante para nuestros oyentes. Vamos a ver, en 1973, después de 3 años del gobierno de la Unidad Popular en Chile, se produce el golpe de Pinochet. Él dedica bastantes páginas después a toda la petición que le hacen de que él sea defensor nada menos que de Luis Corvalán, del que había sido secretario del Partido Comunista Chileno, y se lo pide los abogados, la Asociación de Abogados Internacional, etcétera. Pero claro, eso suscita un debate. Los que éramos entonces jóvenes recordamos el número de Cuadernos sobre Chile, cómo nos llegaba. Dentro de Cuadernos hay una posición crítica, naturalmente todo el mundo es crítico con el golpe, pero a la vez responsabiliza de alguna forma el papel de la democracia cristiana. Él, por ejemplo, aquí se refiere a Alwin y a otros. Y hay otros que consideran que esa crítica es excesiva. ¿Cómo fue aquello? Aquel debate que preludia de alguna forma la división dentro de Cuadernos de los que van hacia el mundo de la democracia cristiana. Algunos después acabarán en UCD, otros incluso hoy en el Partido Popular, como Nassarre, y de los que van al mundo del socialismo o de otros sectores de la oposición. Lo primero que sorprende realmente al lector de estos diarios es el activismo de Ruiz Jiménez. Es algo que produce agotamiento sí, de ver cómo este hombre, con todo lo que tú has señalado y más cosas que había todavía, de abogado privado, de universidad, de diferentes asociaciones, y el trabajo político, es decir, algo que abruma pensar que uno tenía que haber hecho ese tipo de vida. Hombre, Ruiz Jiménez tenía una cosa que le ayudaba a todo esto, y es que como era un hombre de diálogo, de respeto a los demás, de persuasión, era bien recibido en los sitios y por lo general convencía. Quiero decir que a veces llega tarde a un sitio o va a dar una conferencia que no ha preparado, pero siempre tenía unos recursos humanos que le hacían caer bien.
Y entonces, digamos, gastaba menos energías, a lo mejor, digo, para explicarme cómo podía hacer tantas cosas. Y es porque era un hombre que respetaba, que era respetado y que a través de la persuasión, el razonamiento, el diálogo, de la suavidad de trato, etcétera, pues podía hacer tantas cosas, porque a los sitios donde llegaba, pues por lo general era bien recibido y todo el mundo colaboraba o tendía a colaborar con él. Bueno, eso otra vez también como talante, porque el talante personal influye mucho. Él tenía una forma de ser que le facilitaba esto y le hacía también meterse en problemas, dado que siempre acudía donde hacía falta que acudiera, a las cárceles, a ver a los presos, atender incluso en situaciones personales, a viudas, amigos de la familia, se disfrazaba de rey mago para los nietos, una actividad enorme, pero en todos los sitios iba de gran Ruy Jiménez, querido y admirado. Bueno, pero viendo a cosas más concretas y más, si se quiere, políticas o intelectuales, Chile. El golpe de Pinochet en Chile fue, en Cuadernos para el Diálogo, un detonante importantísimo, claro, porque eso, con el golpe de Pinochet habían colaborado, o sea, algunos sectores, digamos así, algunos sectores de la democracia cristiana chilena. Democracia cristiana con la cual había tenido también contacto Ruy Jiménez y habían tenido contacto los sectores demócratas cristianos de Cuadernos para el Diálogo, porque en Cuadernos para el Diálogo iban perfilándose dos tendencias principales, diríamos, sin excluir a otros, pero una tendencia más demócrata cristiana y una tendencia más socialdemócrata, y la presencia siempre en Cuadernos, en menor cantidad de personas muy selectas que tú has mencionado, la influencia en Cuadernos también del sector del Partido Comunista, como Camacho, como Julián Ariza, como Simón Sánchez Montero, que eran personas muy estimadas por Ruy Jiménez. Sí, aparece claramente. Ahí aparece su talante. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El golpe de Chile, de Pinochet, y aquello es una explosión en Cuadernos para el Diálogo, porque claro, se trata de publicar en la revista, dentro de lo posible, estamos en los años 60, estamos dentro de lo posible, publicar, en los años 60 y 70, publicar, digamos, actitudes de Cuadernos contrarias al golpe, evidentemente, de Pinochet. Y eso también, a veces, por el grado de crítica, etcétera, eso planteó una cierta escisión entre el sector de Cuadernos para el Diálogo, demócrata cristiano, y el mayoritario, que era ya el sector socialista o incluso comunista o progresista en términos generales. Y eso fue un acontecimiento donde, claro, la mayoría de Cuadernos para el Diálogo era contrario absolutamente, y de crítica también y de condena a la democracia cristiana, lo cual llevaba a que la incipiente democracia cristiana española, representada en Cuadernos para el Diálogo, pues se viese como implicada indirectamente, ¿no?, en esta situación. Y ahí hubo pues grandes polémicas y grandes enfrentamientos también personales, pero lo que ocurre es que todo esto se daba, para agravarlo, se daba en lo que había ocurrido en 1969. Y es que Ruy Jiménez, cristiano y demócrata, pero no demócrata cristiano, este punto es importante. En el 69 Ruy Jiménez se le fuerza, porque a veces Ruy Jiménez, en fin, a los amigos era muy difícil decir no, luego lo matizaba, pero el hecho es que el 69 es una fecha clave, en mi opinión. Ruy Jiménez es presidente de Izquierda Democrática, entre paréntesis cristiana, aunque él pidió que no estuviese el palabra cristiana, pero todo el mundo decía, sabíamos que ID era Democracia Cristiana, Izquierda, Democracia Cristiana, y Ruy Jiménez, presidente. Pero no solamente esto, sino que después él, a través de los amigos de Cuadernos y de otros sitios de fuera de Cuadernos, demócratas cristianos, van cada vez más impulsando a Ruy Jiménez en esa línea, y como acaba es presentándose a las elecciones del 77 en el equipo demócrata cristiano de Gil Robles. Y claro, eso marcaba una línea que no era para nada la prevalente ni en la universidad ni en otros sectores sociales de España, que ya estaba acelerándose el proceso de progresivización más bien hacia la izquierda. Y se encontraban a un Ruy Jiménez que tenía todas estas relaciones, Camacho, Ariza, en fin, los comunistas, Comín, y se encontraba un Ruy Jiménez que solo por su talante personal tan comprensivo, tan dialogante, etcétera, claro, algunos, los enemigos, ese talante se le criticaban diciendo, bueno, pues hace a todo, quiere estar en todos los sitios, le creaba muchos problemas. Y claro, el Ruy Jiménez, demócrata cristiano, malgré lui, a pesar de sus afirmaciones de que no es demócrata cristiano, pues la verdad es que se embarca en ello, y claro, y hasta sus propios seguidores, pues como tú has dicho muy bien, pues acaban en UCD, o en
el Partido Popular, y muy pocos fueron los que continuaron con él y el equipo demócrata cristiano. Hay un grupo sí que continúa, pero claro, sí, el resultado electoral tan tremendo del 15 de junio del 77, pues se ven abocados, en alguna forma viene a decir, bueno, vamos a hacernos cargos de las deudas. Es dramático ese momento. Es dramático ese momento. Pero era previsible. A mí es uno de los puntos... dramático porque incluso ahí aparece una conversación que él ve como tensa, dura, difícil, con Gil Robles padre, diríamos, porque ya en aquella época había... Pero Gil Robles, el líder de la CEDA, y donde Gil Robles le critica mucho, le viene a decir, claro, es que con usted hemos hecho una campaña, tenemos que asumir la responsabilidad porque usted no ha sido capaz de desmarcarse de Suárez y de criticar, y por otro lado, con su continua relación con los marxistas, no hemos tenido especificidad el proyecto. Entonces él aguanta un poco allí, dice, me costó mucho ir a la entrevista, pero claro, él se va dando cuenta que hay un grupo que hombre, pues los que habían dado el paso ya para ir con UCD, como Álvarez de Miranda o como Acabero, pues como Ortega de Zambrona, pues van animando a los que están a que se incorporen. Pues por ejemplo, pues a Carlos Bru y a otros que aparecen ahí. Entonces, claro, ese drama es que ahí hay algo en él que salió mucho cuando él murió, ¿no? Cuando se hace ese interrogante, ¿no? ¿Qué tal trató la democracia? Si por democracia entendemos el momento en que se vota a Ruy Jiménez. Y es verdad que hay dos cosas. Por un lado, el fiasco de la democracia cristiana, exceptuando, curiosamente, en el País Vasco, porque era el PNV, y en Cataluña, porque era Unión Democrática de Cataluña, es decir, que había un componente nacionalista. Y en segundo lugar, la desaparición del propio Cuadernos para el Diálogo, que desaparece. Entonces, claro, ahí hay algo, pues como duro, de decir, bueno, un hombre que había tenido esta hiperactividad, claro, de pronto entra otro mundo, entra otra generación. ¿Quién podía imaginar que tuviera ese protagonismo una persona que era un oscuro funcionario del movimiento como Adolfo Suárez, o unos dirigentes que venían del socialismo pero que no eran de Madrid, que aparecen en los escritos, pero ya en las páginas, cuando ya llevaba muchas páginas escritas, empieza a aparecer Felipe González, pero bueno, ya en el año 74, esto llevaba muchos años. Entonces ahí hay algo de esa imagen de cómo lo vivió él, cómo lo vivió Tierno. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Por un lado, en que en un sentido a ti la historia te había dado la razón, porque habías apoyado más al PSOE que al socialismo del interior de Tierno, pero por otro lado eran tus maestros, que habían quedado de alguna forma pues muy frustrados por el resultado electoral. Sí, yo creo que Ruy Jiménez imaginó, bueno, yo por de pronto también diría una cosa básica, y es que Ruy Jiménez no era un hombre de partido. Ruy Jiménez era un hombre de Estado. Esto ya sabemos que se puede hablar mucho sobre esto, pero yo creo que sustancialmente y en su talante otra vez, Ruy Jiménez no era un hombre de partido. Y cuando estaba en el partido demócrata cristiano, tanto desde ID como luego ya el equipo con Gil Robles, está infelizmente, él lo ha dicho en Autónoma, cuando recibió el nombramiento como doctor honoris causa, y hizo una intervención allí donde se declaró que había sido un periodo infeliz, que había sido una decisión infeliz, infelizmente, lo repite infelizmente. Ruy Jiménez no era un hombre de partido y sin embargo sí era un hombre de Estado, que englobaba los partidos, pero en fin, los partidos no era lo suyo era más bien la perspectiva del Estado. Pero dentro de esto, él, que le meten en la democracia cristiana, ahí es una fase de una gran ambigüedad o incluso de contradicciones internas, porque como tú has dicho, claro, cuando ya está en el equipo demócrata cristiano de Gil Robles y tienen reuniones continuas con Gil Robles y va de la reunión de ID donde tiene las peleas internas con el sector, el ala, que ellos hablan de alas, cuando el ala excluyente y el ala tal, claro, de ahí de esa reunión se va a la del equipo de Gil Robles, pero al mismo tiempo enseguida después resulta que está entrevistándose ya y le llama Felipe González para hablar con él y le dice que Santiago Carrillo también quiere verle. Bueno, es un mundo de... Y detienen a Santiago Carrillo y pide Carrillo, claro, que el abogado sea él. Que el abogado sea él, y es el hombre que está preocupándose ante el Tribunal de Gómez Chaparro, el Tribunal de Orden Público, pues es el que va siempre a pedir la libertad de Simón Sánchez Montero, claro, es decir, está con los comunistas. Entonces yo creo que si variamos la perspectiva, estaba en un partido, pero no le correspondía estar ahí. Yo creo que Ruy Jiménez no supo decir no a los demócratas cristianos, se metió en la aventura y de Izquierda Demócrata Cristiana y equipo demócrata cristiano de Gil Robles y no tenía que haber estado. Ruy Jiménez
quizás tendría que haber sabido conservar en ese momento su perspectiva de hombre de Estado. Hombre de Estado que entonces sí era lógico que hiciera lo que hacía, que era hablar con demócratas cristianos, intentar también siempre lo suyo, sembrar la paz y la concordia allí, también entre los socialistas, porque entre los socialistas, primero, hombre, él luego, de estar en un partido, él creyó que donde podía estar un poco más, digamos, lógicamente era en la democracia cristiana, pero que no era lo suyo y era infeliz. Pero él nunca se atrevió a dar el paso a entrar en un partido socialista, que en el fondo es con los que mejor se llevaba, pero eso yo que creo dice que ahí que en un momento determinado Felipe González le claro, dice siempre tendrás el carné. Él consideraba que disposición. algunos militantes de izquierda, tú has mencionado, por ejemplo, uno a Pablo Castellano, que era amigo suyo, pero claro, esas actitudes a Ruy Jiménez le echaban de las líneas socialistas. Y entonces Ruy Jiménez, yo creo que ahí ya, una vez que dio ese mal paso de la democracia cristiana, él yo creo que debió de pensar que ahí había, lo que venía eran tres patas fundamentales. Una, la pata, el sustento, el demócrata cristiano, absurdo porque ya con Gil Robles ahí no se veía que aquello tuviera una fuerza. Dos, todo el mundo socialista, PSOE, PSP, Federación de Partidos Socialistas, que todo eso se va cada vez acercando más y va entrando más, pero ese era un mundo que estaba ahí sólido y que es el que iba a venir, ¿no? Y luego también, bueno, esa devoción de Ruy Jiménez hacia los comunistas, que yo lo que él pensaba siempre, lo que ocurrió, que iban a ser un partido necesario, imprescindible, pero no mayoritario. Él pensó en una democracia cristiana, pensó esto, en mi opinión modesta, absurdamente, y sí el bloque socialista. ¿Por qué digo yo, y has señalado tú, que esta actitud de Ruy Jiménez, claro, se frustra completamente con las elecciones del 77? Bueno, porque claro, porque es UCD, Suárez, y todas las gentes que no son demócratas cristianas, que la experiencia demócrata cristiana pues no tenía un gran atractivo, le crean UCD. Y entonces el esquema de Ruy Jiménez tripartito, pues se hace realidad, es UCD, PSOE y Partido Comunista. Y estos son los que llevan adelante la transición a la democracia y los que salen, digamos, fautores de la Constitución del 78. O sea que él acertó en eso, pero se equivocó en la opción que él no hizo libremente. Él infelizmente le metieron ahí y debió de haberse mantenido como un hombre de Estado, que un hombre de Estado al que posiblemente... en fin, aquello era una monarquía, pero no hemos hablado de la relación con la monarquía, pero él en algún momento dice, se declara casi accidentalista en forma de gobierno. Y las primeras reuniones con Juan Carlos, bueno, fueron tensas y él esperaba que le llamaran. Sí, porque le querían meter también en la pelea entre el padre y el hijo. Estoy jugando un poco con una cosa ya ficticia y tal, pero quiero decir, Ruy Jiménez, hombre de Estado, podía haber estado ahí postulándose como presidente de la República. Un hombre, un Pertini, ¿no? Un hombre igual que un Pertini, una figura con su talante conciliador de todos, sin duda. Hubiera sido un gran presidente de la República en el caso de que, por ejemplo, el rey Juan Carlos no hubieran entendido con Estoril, porque a Ruy Jiménez le quieren llevar a Estoril y él se niega a ir a Estoril. Sí, eso finamente, como hacían las cosas, pero educadamente, pero no va. Y hay una cosa en relación que decíamos de Cuadernos. Hemos dicho lo de los democristianos, hemos dicho lo de los socialistas, pero hay algo, el tránsito de Cuadernos de mensual a semanal, sí. Y algo que a él cuenta ahí que le molestaba extraordinariamente, sí. Que era el gochismo. Sí. Él dice que él de pronto ya no podía dedicarse, pero lo veía en una revista excesivamente gochista, excesivamente tal, ¿a dónde conducía eso? Y sin embargo, a pesar de todo, pues no puede mantenerse y bueno, pues precisamente poco después de aprobar la Constitución o antes de aprobar la Constitución, pues desaparece, ¿no? Hombre, es un poco dramático, ¿no? Porque la figura de algunos de los que habían trabajado más en eso, por ejemplo, Pedro Altares, que había dedicado tanto tiempo, la propia editorial, ¿no? O sea, la idea de que de alguna forma, igual que el 15 de junio fue como una imagen de la clarificación electoral y ante la frustración enorme, la creación del diario El País de alguna forma significó también la desaparición de semanarios como referencia a La Calle, Triunfo, Cuadernos, el propio Cambio 16 que aguantó un poco más, pero después tampoco aguantó mucho, ¿no? Claro. ¿Hubiera sido mejor mantenerlo como mensual? Sí,
Sí, yo creo que también se hacía difícil por lo que hemos señalado antes, porque ya con la entrada de Ruy Jiménez en la democracia cristiana, ya entonces el grupo se fracciona en diferentes, ya los comunistas aparecen como más como comunistas, los diferentes socialistas en diferentes tendencias, y entonces una vez que se celebran las elecciones y la Constitución, realmente hasta el mensual lo hubiera tenido más difícil. Hubiera sido ya un mensual con una preponderancia de izquierdas clarísima, y eso podría haber sido interesante, pero claro, también el sector demócrata cristiano ahí pues querría tener su presencia. Era también difícil como mensual, pero yo sí creo que el semanario era imposible. Y el semanario imposible, entre otras cosas, por razones económicas. Porque claro, en Cuadernos para el Diálogo mensual, yo escribí editoriales y artículos y jamás cobramos 5 céntimos en Cuadernos para el Diálogo. Hombre, sí, tenían un sueldo los que trabajaban allí, el staff, ¿no? Pero los que escribíamos, ¿no? Y claro, en el semanario, claro, la situación económica cambiaba, era mucho más caro. La situación de crisis de Cuadernos para el Diálogo lo hacía imposible. Es decir, el semanario en el que Pedro Altares pues tuvo muchísimo interés y que hubiera sido interesante, pero como tú muy bien dices, eso duró lo que duró, y el propio periódico El País pues le hizo tabla rasa de todo esto. Y entonces el semanario no podía ser. Y a Ruy Jiménez también le disgustaba, porque claro, un semanario no puede ser lo serio que era el mensual, que era un periódico, una revista, bueno, de presentación antiestética, letras y letras, titulares todos muy medidos, no se podía hacer excesos y tal. Y el semanario ya empezó, claro, para venderse, pues tenía que salir ya con titulares, a veces que a Ruy Jiménez no le agradaban nada, en relación con los nuevos derechos fundamentales de sexualidades, matrimonios, homosexualidad, todo este tipo de cosas, destacado además como en un semanario gráficamente, pues a Ruy Jiménez había un gauchismo y unas posiciones que llamaríamos libertarias, que estaba bien en ciertas dosis para Ruy Jiménez, pero claro, como definidoras de esto, pues no le convencían, y junto al tema económico. El semanario no era posible, el semanario era otra cosa, como se ve. Entonces el semanario duró lo que duró, que fueron 2 años escasos, y aquello terminó lógicamente. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho leyéndole, y es que además de la hiperactividad que impresiona a cualquiera, además de no parar, lo que sí que impresiona mucho es, por ejemplo, es verdad que lo cita, yo creo que en el libro muy pocas veces, me parece que en un momento, ¿no?, que yo haya visto, pero puede que haya habido 2 o 3, Aranguren, ¿no?, cita, le decía, más bien con distancia, con distancia, es irritante, está siempre como amargado, las cosas que escribe, la dificultad que tiene, pero sí que impresiona mucho, vamos a ver, ¿cómo lo diría yo?, este hombre que tiene tal cantidad de actividad, que tiene tal cantidad de dolor en muchos momentos, pero es un dolor referido a la institución que no sabe estar a la altura de los tiempos. Y termina, es muy impresionante porque el libro termina, pues casi termina en agosto del 78 con la muerte de Pablo VI, cuando él dice, bueno, ya están juntos Juan XXIII, Pío XII, Pablo VI, Aldo Moro, al que han asesinado, ¿no? Pero así como efectivamente hay toda esa idea muy de la época de una institución que no sabe estar a la altura, de una gente que interpreta la tradición religiosa de una manera que es excluyente o intolerante y tal, te habrás fijado que, sin embargo, lo que en él hay es una convicción religiosa, digamos, a machamartillo. O sea, él continuamente, sin embargo, que es una cosa rara, porque si hubiera sido unas memorias posteriores probablemente no las habría escrito así, pero como eran diarios, Dios me perdone, no sé qué, ruego a Dios que tal me tenga no sé qué, ¿por qué actúa de esta manera? O sea, hay un punto ahí como de una especie de religiosidad en parte tradicional, pero como de una relación como muy de dependencia directa, como de diálogo directo continuo, ¿no? No hay, o sea, diríamos, era mucho más crítico con la institución que con la propia existencia de Dios. La existencia de Dios la daba como indiscutible, es la impresión que a mí me da leyéndole. Sí, eso es así. Ese fondo, claro, que también era causa de que muchos de los discípulos que ya por esas épocas pues habíamos dejado todo trato con la religión, institución o con la teológica, digamos así, pues él seguía anclado en esto. Y luego en los diarios, el grupo que hemos hecho la selección
y yo desde luego fue de los que llamé la atención de los primeros, es que las jaculatorias de Ruy Jiménez resultaban excesivas, y las que van en este libro son una mínima parte en relación de la que está en los diarios completos, porque es que por todas partes él estaba dando gracias a Dios y a la Virgen y a todos, porque todo se hacía, porque si Dios quiere, si no quiere y tal, claro. Bueno, había un exceso de eso que yo creo que era producto, yo no, eso no lo vincularía quizás mucho a la religiosidad de fondo, más bien a un uso ya. Es decir, lo mismo que decimos a Dios, ahora por ejemplo nos vamos hoy, nos pedimos a Dios, y a veces digo, estamos diciendo a Dios y no creemos en un Dios. Entonces, pues Ruy Jiménez utilizaba todo esto ya, porque en el contexto familiar y en el contexto suyo era un uso, creo yo. Porque lo que sí se nota en los diarios es en relación con el Vaticano y los papas. Ahí está clarísimo. Él es feliz y devoto cuando va a ver a Roncalli, a Juan XXIII, y cuando va a ver a Montini, Pablo VI. Ahí es feliz. Hay también un pequeño paso ya que ya Montini es más serio que el Papa Roncalli, que el Papa Juan XXIII, pero está en su mundo, como el Papa le llama, le hace una mención especial, le recibe, él está en su mundo y está ahí es vaticanista, porque además el Vaticano está evolucionando como él quiere, o sea, feliz. Y ahí lo que sí se nota, en mi opinión, es una caída importante en relación a lo que viene después, que es a Wojtyla. Pero ya en el libro no aparece. Pero, es que tú estás leyendo ya en el siguiente, el que viene después. Claro, ahí ya se nota. Eso habría que ver después cómo interpreta él la nueva época. Cómo interpreta él. Ya es una frialdad y un distanciamiento hasta el punto de que ya no es vaticanista. Curiosamente que él lo conoce, porque él habla de que va en Varsovia y va a verle. Va a verle. Por eso que es interesante el próximo tomo para ver cómo explica él la evolución. ¿No? También anoto una cosa importante y sorprende un poco, sorprenderá a muchos lectores, y es ver cómo Ruy Jiménez en estos años donde están aquí narrados, él viajaba con paz romana y con instituciones de los laicos, viajaba mucho como agente del Vaticano. Sí. Utilizó la expresión un poquito, agente del Vaticano, porque a mí me recordaba como estos cuando el Partido Comunista pues tenía sus agentes y tal. Bueno, entonces Ruy Jiménez iba donde no íbamos los normales, iba a los países del este. Sí. Y allí los regímenes del este, uno ve a los regímenes del este, digamos, los entonces execrables, terribles, dictaduras del este, pero que a él, claro, como es el hombre del Vaticano, le reciben muy bien. Sí. Y entonces, claro, pues y visitaba entonces a los grandes cardenales y a los obispos y tal, y entre ellos al que después iba a ser Carlos. Ahora, ya era otra cosa. Pues esto es lo que tendremos que ver en el próximo tomo que salga de Joaquín Ruy Jiménez, de los diarios de su vida, que efectivamente reflejan no solo su vida, sino muchos matices de la vida. Sí, pero ya no nos da tiempo. Esto lo tenemos que dejar para el próximo. Era una buena relación, con ciertos recelos también por parte de Aranguren de ver que Ruy Jiménez se le estaba adelantando en la carrera de la democracia, y él, que había sido anterior, bueno, se quedaba un poco ahí de contestatario y de rebelde. Ya. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Elías Díaz por acompañarnos y por poder recordar a su maestro Joaquín Ruy Jiménez con nosotros esta mañana.